Bienvenidos. Vamos a iniciar entonces nuestra actividad del día de hoy, por supuesto, entonces, considerando efectivamente lo que hemos venido desarrollando ya durante estas últimas semanas de clases y sobre todo, pues también ya preparándonos para que podamos optar a una segunda etapa ya en un segundo proceso de evaluación, que sin duda alguna, pues vamos a ir entonces ya preparados y motivados para ello, sobre todo, pues para poder obtener buenos resultados. Estamos en el curso de práctica supervisada de contabilidad con el correo electrónico fe047@urural.edu.gt. Su servidor Edson López, pues hemos venido compartiendo con ustedes durante este proceso que nos ha llevado a entender propiamente cuál es el desarrollo de la práctica supervisada de contabilidad, cómo efectivamente también va a darnos la oportunidad de poder ir desarrollando nuestros diferentes procesos a lo largo entonces de todas estas actividades que hemos ido planteando y sobre todo también recordarles, estimados compañeros, que pedirles de favor que avancemos con el proceso que estamos llevando paralelo. Recuerden ustedes que esto nos va a llevar a poder entender entonces cómo es que se va desarrollando un proceso propiamente en relación a la estructura misma de una entidad, de un comerciante, de una organización, en este caso desde su formación propiamente hasta el cierre del mismo. Entonces esperaría yo, por favor, para que puedan ir avanzando en la primera fase, que básicamente pues es toda la parte de planificación. Luego pues la inscripción correspondiente ante los órganos que competen y luego la parte de contabilización que corresponden a 2 periodos, ello para poder entender cuál es el resultado, qué tipo de decisiones podemos tomar en torno a la información contable que se pueda generar entonces de esta acción. Recuérdese usted, bajo ese apartado tenemos que registrar entonces compras, ventas, devoluciones, los ajustes correspondientes según la ley y todo ello, entonces para que efectivamente usted pueda desarrollar un proceso contable como tal y de esa cuenta usted entender cuál es el proceso integral desde la misma autorización de los libros, luego entonces su habilitación y definitivamente entonces la parte contable que tiene que ver desde el registro mismo de cómo inicia una institución, de dónde voy a obtener los datos para poder tener mi inventario inicial, luego la partida de diario, que lógicamente pues nace en primera instancia el resumen del inventario, el balance general de apertura y todo este proceso que me va a llevar entonces a poder darle continuidad al proceso contable. Entonces, de ello se trata, por favor, para que entendamos nosotros bajo este ensayo cómo se va desarrollando este proceso de contabilización. Estamos en la semana número 10, entonces, apreciables compañeros, ya, repito, pues rumbo a una segunda actividad parcial, el código del curso para que se puedan recordar, por favor, y con ello también tener la certeza del proceso administrativo para la asignación del curso respectivo, FE 047, y vamos a platicar el día de hoy acerca del sistema de costos por proceso continuo. Definitivamente, pues es un poquito extenso esta parte, sin embargo, pues vamos a aprovechar acá la parte teórica y luego también un pequeño ejemplo y al mismo tiempo también considerar la continuación de lo que hemos venido platicando respecto a las sociedades mercantiles, que por ahí pues hemos ido avanzando poco a poco, ir entendiendo cómo estas sociedades mercantiles están presentes y sobre todo también cómo se van presentando a lo largo entonces de cada una de las actividades que puede desarrollar el ser humano y sobre todo actividades mercantiles en concordancia con lo que establece el Código de Comercio. El objetivo para la presente clase es desarrollar las competencias del estudiante en el desempeño de la práctica en una industria que produce bienes en masa. Cuando estamos hablando de bienes en masa, estamos hablando de cantidades, regularmente son empresas entonces que van a producir y están produciendo constantemente y por lo tanto entonces el ciclo productivo es en ascendente, esas espirales están constantemente y por lo tanto entonces ello hace que la producción sea pues en grandes cantidades y por tal situación debemos de aprender entonces a calcular de sobremanera muy especial acá el costo unitario. En ocasiones pues estamos produciendo y no logramos determinar cuál es el costo unitario y bajo ese apartado entonces saber cuál es la ganancia o el porcentaje que yo voy a brindar de ganancia para poder recuperar mi inversión y luego también puedo tener entonces la oportunidad de obtener una ganancia. O esa parte entonces tengo que saber cuánto es el porcentaje que quiero darle, pero debo de conocer estrictamente cuánto es el costo de producir una unidad específica. Para ello entonces vamos a utilizar el sistema por proceso continuo, o sea, el que es constante, el que es permanente.
Es un sistema que se emplea en aquellas industrias cuya producción es continua y en masa, existiendo uno o varios para la transformación de la misma. O sea, varios procesos que nos van a llevar efectivamente a poder producir. Y en este caso, por ejemplo, estamos en una industria de calzado, se me ocurre, y es una que está constantemente, y entonces tenemos la preparación del cuero, el curtiembre, y luego pues el proceso de repente del alistado del cuero, y luego pues el corte respectivo, luego viene ya el ensamblado y el proceso de empaque. Entonces, todos estos procesos van a dar lugar a que haya entonces un proceso continuo, y entonces está constantemente, y bajo ese apartado no sabemos con exactitud cuánto es lo que se ha invertido en esa cierta producción. En cambio, si tenemos, por ejemplo, un sistema de proceso por órdenes de producción, ¿qué implica acá? Entonces, que sabemos estrictamente cuánto es lo que se asigna a esa orden de producción. Sin embargo, como esto es continuo, es constante, vamos a tener ingresos y egresos de materias primas y por lo tanto debemos de saber entonces cuál es el costo. Recuérdese usted que el costo de producción va a ser fundamental que lo determinemos. ¿Para qué? Para que cuando elaboremos nuestro estado de resultados, estado de pérdidas y ganancias, efectivamente nos va a servir para rebajar los ingresos. Por lo tanto, entonces, debemos de considerar efectivamente cuáles son los gastos que se consideran en ese periodo que estamos evaluando. Recordarles a ustedes que todo costo, todo gasto debe responder al principio de periodo contable, y el periodo contable en nuestro caso, recuérdense, es de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Por lo tanto, entonces, todos los costos y gastos relacionados con ese periodo deben quedar registrados en ese periodo, en este caso, entonces, en el estado de resultados. Pero para ello, entonces, esto va a dar lugar a que debemos de establecer exactamente el costo. Entonces, a ello le vamos a llamar el costo de producción. Entonces, al establecer acá el costo de producción, vamos a establecer entonces el valor unitario en cuanto es el precio de producción de una determinada unidad. Recuerde usted que parte de ello también lo establece la Ley de Ordenación Tributaria referente a que cómo vamos a utilizar el sistema de evaluación de inventarios. Dentro del sistema de evaluación de inventarios, la Ley de Ordenación Tributaria nos indica entonces que vamos o podemos optar por el costo de producción. Entonces, para determinar el costo de producción acá, necesitamos saber entonces el costo unitario, y de esa cuenta pues es más factible entonces ir teniendo un registro correspondiente acerca de lo que es entonces la inversión utilizada para la producción. Se cargan los elementos del costo correspondiente a un periodo determinado, que puede ser mensual, semanal, quincenal, o en algún momento dado, pues por ejemplo, tenemos un sistema periódico que podría ser entonces por un periodo de tiempo determinado, ¿sí? En este caso, pues, en un semestre, un año. ¿Qué se hace acá? Entonces, repito, pues se cargan los elementos, es decir, se suman todo lo que se ha invertido, que se ha gastado para poder producir, y, por supuesto, entonces, para que se puedan cumplir los procesos que puedan existir para la producción. Y en caso de que toda la producción se termine en dicho periodo, el costo unitario se obtendrá, y por favor que se nos quede esta parte, ¿cómo obtener el costo unitario? Entonces, es de la siguiente manera. El costo total acumulado, es decir, todo lo que hemos invertido, todo lo que hemos gastado, al final del periodo, que repito, pues va a depender de las políticas que se tienen en la institución u organización, y de esa cuenta saber entonces que en ese periodo tenemos que contemplar el costo. Entonces es sencillo, sí, tenemos pues un proceso que se está finalizando, sería la sumatoria de materia prima, de producto terminado, perdón, de la mano de obra directa o indirecta que se va a utilizar para poder elaborar este producto terminado. Teniendo el producto terminado, ya tenemos la acumulación de costos, y eso se divide entonces entre las unidades producidas. Y esto básicamente nos va a dar entonces un costo unitario. Ahora, como es un proceso continuo, como es un proceso que está entonces en constante actividad productiva, no va a finalizarse, no va a terminarse la producción en ese momento. Entonces tenemos acá que quedan procesos inconclusos, y normalmente entonces tenemos acá unidades todavía en proceso de producción. Recuérdese usted que parte también de lo que es la contabilidad, nosotros tenemos registrado los inventarios de productos en proceso.
Y entonces estos productos en proceso van a ser aquellos que al finalizar el periodo quedaron entonces todavía en producción. Por lo tanto, si tenemos una producción inconclusa, debemos de considerar qué es lo que corresponde a este periodo y qué es lo que correspondería al siguiente periodo, puesto que está este proceso inconcluso. Hagamos de cuenta que estamos a la mitad, de un 50%, implicaría que el 50% de los gastos corresponden a este periodo que estoy evaluando, mientras que el otro 50% corresponde al siguiente periodo. Entonces tengo que determinar también cuál es el costo de producción de este proceso inconcluso. ¿Qué hago ahí entonces? Dice ahí, en el caso de quedar una producción al final del periodo, entonces es necesario estimar la fase en que se encuentra dicha producción. ¿Cómo se hace para ello? Pues se calcula de la siguiente manera. Prácticamente se convierte, se equipara a unidades terminadas. Entonces, ¿qué hacemos ahí? La equivalencia a unidades terminadas para poder valorizar toda la producción como producto acabado. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que si tenemos un proceso a un 50%, entonces implicaría que, por ejemplo, vuelvo con lo que acabo de mencionar, la producción de calzado. Tengo 100 pares de calzados que están en proceso, pero que llevan un 50%. En otras palabras, yo podría decir entonces que de esos 100 pares que llevan un 50%, en conjunto harían 50 pares terminados, porque es el 50%. Entonces, estoy equiparando, estoy creando una equivalencia y diciendo entonces que los 100 pares que están a medio proceso equivalen o tienen una equiparación a 50 pares terminados. Por lo tanto, entonces, para nuestro proceso de producción, para nuestro costo de producción, lo que vamos a determinar simplemente es equiparar. Entonces decimos que 50 pares terminados sería el costo para este periodo, quedándose otro 50% para el periodo siguiente. Y entonces ya tenemos ya la separación de costos que corresponden a este periodo y costos que corresponden al siguiente. Entonces tendríamos que, repito, pues equiparar, sacar una equivalencia respecto a las unidades terminadas. En las empresas que trabajan en base a procesos, miden lo que se produce en unidades tales como, por ejemplo, kilos, litros, metros, quintales, arrobas, libras, etcétera. Entonces, ellos utilizan este tipo de sistema por proceso continuo, porque están, repito, pues en constante producción. Están entonces en una producción ininterrumpida, puesto que entonces se está constantemente produciendo y por lo tanto los productos entonces están terminándose, otros avanzando, y entonces es un proceso que va a estar permanente. Este tipo de industrias, a diferencia de las que operan por órdenes de producción, como ya lo platicábamos, recuerden ustedes que las órdenes de producción pues simplemente se tiene con exactitud cuántas unidades se producen y cuánto es lo que se va a invertir en materia prima, en materiales para poder producir. En este caso, como esta es una industria permanente, entonces, por su forma de producir, no es posible identificar en cada unidad determinada o en un proceso de transformación los elementos del costo primo. Recuerden ustedes que cuando estamos hablando del estado de resultados, vamos a contemplar ahí el costo de producción y por lo tanto, entonces, recuérdense que aquí tenemos la necesidad de poder elaborar otro estado financiero, que en este caso es entonces el estado de costo de producción. Y en el estado de costo de producción vamos a estimar el costo primo, costo primario. ¿Y cuál es este? Aquel que está integrado por la materia prima directa y la mano de obra directa. Sin embargo, como este es un proceso continuo, es un proceso que está en constante producción, implica entonces no tener con exactitud la materia prima directa y la mano de obra directa utilizada en esa producción. Por lo tanto, entonces es acá donde se hace necesario la aplicación de un sistema de costo por proceso continuo, donde se utiliza este tipo de costo de producción. Se utiliza entonces para poder determinar el costo en las industrias de transformación, tales como fundiciones, aquellas que se dedican estrictamente también a la parte de la construcción, vidrierías, textiles, plásticos, fábricas de cemento, papel, pintura, panificadoras, fábricas de hielo, embotelladoras, empresas de neumáticos, etcétera. Son aquellos que están entonces, repito, en constante producción. Por lo tanto, no interrumpen la producción
y están entonces, aún finalizando el periodo, pues ellos siguen su proceso de producción. Recuerden ustedes que también uno de los principios fundamentales de toda entidad, en este caso, pues de una unidad productiva, simplemente es la permanencia, o sea, ellos están a destiempo. Nosotros utilizamos contablemente el tiempo, el periodo para poder contabilizar, para poder estimar en costos, en valores monetarios, cuánto es lo que se está invirtiendo, cuánto es el gasto y cuánto es la posible ganancia. Toda empresa se ha aperturado al público para estar en constante actividad mercantil. Por lo tanto, el cierre solamente se hace para efectos contables. La finalización de los periodos se hace solamente para efectos de contabilización, efectos administrativos. Sin embargo, en la vida productiva, toda industria, toda unidad productiva va a estar constantemente operando. ¿Dónde más podemos utilizar este? En explotaciones menores, como por ejemplo carbón, azufre, arena, piedra, etcétera, también va a estar en constante producción. En servicios públicos, como en el caso de la energía eléctrica, la telefonía, el gas, etcétera, que también forman parte de este proceso de producción ininterrumpida y que por lo tanto entonces vamos a aplicar un sistema de costo por proceso continuo. ¿Cuál es la base del procedimiento que utilizamos entonces? Los costos por proceso descansan en la teoría de los costos promedios, fíjese bien, para poder determinar el valor de la producción, determinar el valor de la unidad, en este caso, cuál es el costo unitario. Lo que hacemos entonces es un sistema de costo promedio. Bajo ese apartado, vuelvo a pedirles de favor, la ley de ordenación tributaria me permite entonces tener sistemas para la evaluación de inventarios. Y dentro de ello también tengo entonces el sistema de costo promedio, que tiene relación en este caso entonces con el sistema de costo de producción por proceso continuo. ¿Qué implica acá? Entonces simplemente pues cuando estamos hablando de un promedio, estamos hablando de una división. Entonces, ¿qué hacemos acá? Simplemente pues los costos promedios correspondientes a un volumen de producción dada en un tiempo dado, se obtiene simplemente, como lo mencionábamos, toda la actividad de costos, la sumatoria del costo total en el periodo que corresponde, dividido entonces las unidades que estamos produciendo o que se produjeron. Bajo ese apartado entonces tenemos ahí un promedio. Entonces, este promedio va a representar el valor del costo unitario. Los costos directos e indirectos se acumulan por procesos o departamentos. El volumen de producción se registra diaria, semanal, quincenal o mensualmente, lo que cada proceso recibe o entrega. En este caso, repito, pues es una producción en un momento o tiempo determinado. Entonces, se llama proceso continuo porque independientemente de este tiempo, que ya sea diaria, semanal, quincenal o mensual o algún otro tipo de registro correspondiente, el proceso de producción continúa. Sin embargo, estos registros nos van a servir para determinar cuánto es lo que se ha invertido en esa producción. Si hay existencia en proceso, se le busca su equivalencia en producción terminada. Recuérdese usted. Dijimos entonces que al finalizar el periodo que estamos evaluando, que estamos calculándole su costo, va a haber entonces, difícilmente va a terminarse toda la producción, por lo tanto es de que siguen produciéndose y por lo tanto van a haber unidades inconclusas. Al haber estas unidades inconclusas, lo que se hace es buscarle su equivalencia en producción terminada, a efecto de que valoremos entonces el costo de esta producción. Luego también contemplar las mermas o unidades perdidas normales, las cuales pues se van a eliminar y por supuesto vienen a cargar el costo de todo el proceso. ¿Qué es una merma? Básicamente es la reducción de algún material o materia prima que estamos utilizando y que definitivamente pues esto va a ser parte del costo. Por ejemplo, en las industrias de bebidas carbonatadas, por ejemplo, pues la materia prima básica es el agua. Y entonces a cierta temperatura, recuerden ustedes, pues el agua se va a evaporar y lógicamente eso va a disminuir la cantidad de líquido. Por lo tanto, eso se va a considerar una merma. Por lo tanto, esto va a ser también registrado en el costo, porque si estamos perdiendo en este caso la materia prima, esto implica entonces también que es parte de nuestro costo. O aquellas unidades que básicamente pues se nos pierden. Y vuelvo acá al ejemplo que habíamos mencionado
acerca de la producción de pan, la industria panificadora. ¿Qué sucede, por ejemplo? Que en la fábrica tenemos entonces ya trasladadas ciertos sacos de harina del almacén para la fábrica, para la producción. Y sucede que de repente pues hay una infestación, ahí pues vienen roedores, empiezan a comer entonces la harina respectiva, lógicamente esto ya no está apto para el consumo humano, entonces hay que darle el proceso correspondiente para poder sacar entonces del inventario esta unidad que ya se consumió, que ya no sirve. Ahora, recuérdese usted, y para eso lo voy a invitar, para que usted entonces, de acuerdo al procedimiento establecido en la ley del IVA, usted proceda a retirar estas unidades que efectivamente ya no van a servir. Entonces tenemos ahí sacos de harina que ya no va a ser apto para consumo humano. Entonces, de acuerdo a la ley del IVA, pues eso se convierte en un gasto, sí y solo sí. Pues por supuesto yo tengo que hacer el procedimiento correspondiente de notificar a SAT, por ejemplo, y que esté presente un auditor de esa naturaleza. Si no se presenta, simplemente entonces contrato los servicios de un abogado y notario para que dé fe y legalidad de que estoy retirando y por supuesto debo de facturarlo a nombre entonces autofacturación, porque el IVA no se va a perder. Entonces, todos estos procedimientos tenemos que considerarlos para que sean parte también de lo que es entonces el costo, y con ello aumentar el costo. ¿Y cuál es el efecto del costo? Recuérdese que usted debe de interpretar en los procedimientos que hacemos contablemente para anticiparnos a los hechos futuros. En esta parte, entonces, recuérdese que a mayor costo, menor ganancia, y a tener menor ganancia, lógicamente, pues se reduce el impuesto sobre la renta. Entonces, todo esto va a ser fundamental que lo vayamos registrando para determinar nuestros costos, pero repito, es parte de un proceso continuo. ¿Cuál es la base del procedimiento que utilizamos entonces? En estas condiciones, para obtener el costo promedio, basta dividir, esperaría que por ahí lo puedan anotar y que se nos pueda quedar, basta con dividir entonces el costo de cada proceso entre la producción equivalente, es decir, unidades terminadas más las equivalentes en terminado de lo que existe. En este caso, repito, cuáles son los equivalentes, aquellos que quedaron inconclusos y que se están convirtiendo a producto terminado, a manera de que podamos entonces nosotros registrar ese costo en el periodo, insistiéndose en deducir las mermas o pérdidas normales, no así las de carácter especial, en este caso, mermas o pérdidas extraordinarias. Recuerden que ya platicamos eso. Las mermas o pérdidas normales son las que se dan en este caso, pues, por inclemencia del tiempo, simplemente por la misma naturaleza del producto. En este caso, les decía, el agua que se evapora. Lo mismo pasa entonces con las empresas, en este caso, por ejemplo, distribuidoras de combustibles, que también a cierta temperatura pues empiezan a evaporar, son mermas normales. Ahora, las pérdidas, como las que mencionaban, por haber tenido entonces problemas ahí con una infestación a nivel de lo que es entonces los roedores, entonces ahí vamos a tener una merma extraordinaria, que esta merma extraordinaria tenemos que registrarla según los procedimientos establecidos mediante la legislación fiscal. El volumen de producción indica la masa que ha sido pues en proceso durante cierto periodo, o sea, simplemente la cantidad de unidades que se están produciendo en cantidades mayoritarias durante un periodo determinado. Ahora bien, cuando estamos elaborando entonces un sistema de costo de producción que es en este caso un proceso continuo, básicamente pues tenemos que llevar un control, y en este caso el control es un informe. Ahora, ¿pero para qué se realiza el informe de producción? Este informe sirve para demostrar la historia de los volúmenes físicos de producción. En el mismo se refleja la distribución de la producción y producción equivalente de unidades retenidas, las que fueron perdidas y las que están en proceso. En este caso, entonces, acá vamos a registrar, y recuérdese usted acá, para ello nos auxiliamos nosotros también del sistema de evaluación de inventarios. En este caso estamos hablando de las CARDEX. Recuérdese usted que en el almacén o en la bodega donde se están pues almacenando la materia prima, se tendrá que llevar entonces un registro correspondiente a ingresos y egresos. Lo mismo va a suceder también con las requisiciones, las salidas para poder trasladar esa materia prima al departamento de producción. El departamento de producción entonces va a establecer con certeza
cuánto es la materia prima que ha recibido. Y lo mismo, entonces vamos a auxiliarnos de las cargas para determinar entonces cuánto es lo que se ha trasladado a producción y de esa manera saber entonces cuánto es lo que va llevándose en costo a nivel de lo que es entonces nuestra materia prima o nuestro material. De la misma manera también, de esa forma, establecer si vieron mermas, entonces va a ser una pérdida normal. Y lógicamente saber entonces con ello también cuánto es el costo de esas unidades que están en proceso y que se van a equiparar o se van a convertir en unidades terminadas a efecto de establecer cuánto es el valor monetario de lo que se ha consumido hasta ese momento mismo que se está finalizando el periodo. De acuerdo con ello, entonces vamos a determinar la producción equivalente o efectiva. ¿Qué es la producción equivalente o efectiva? La producción equivalente o efectiva es la cantidad de unidades que se dan por terminadas en cada proceso, teniendo en cuenta la fase de trabajo o de avance en que se encuentran con relación a la terminación. Entonces, ¿qué hablamos o a qué se refiere la producción equivalente o efectiva? Cuando estamos hablando de producción efectiva, es la que realmente se ha producido, aún sumándole aquello que se ha convertido en equivalencia. Si yo, por ejemplo, durante este periodo produje 100 unidades, pero venían 50 del proceso anterior, tengo entonces 150. Ahí tengo una producción efectiva de 150. ¿Por qué? Porque ya produje, ya terminé 100 unidades durante este periodo. Y del proceso anterior, del periodo anterior, venía 50, entonces significa que en este tiempo, en este periodo de tiempo, yo produje 150. Sin embargo, van a existir entonces, por ejemplo, que me quedaron para el siguiente mes una producción de 30 que están en un 50% de producción. Entonces, ¿qué hago? Convierto esas unidades y las equiparo, le hago equivalencia a unidades producidas. Que si yo llevo 30 para el siguiente periodo, en otras palabras, tengo 15 que efectivamente se produjeron en este periodo y por lo tanto, esos 15 los convierto a unidades monetarias para que sirvan de sumatoria y con ello entonces busque cuánto es lo que en realidad va gastándose de la producción actual. Entonces, a eso le va a llamar producción equivalente. O simplemente, pues, aquella que se está equiparando con lo que es entonces la unidad monetaria y de esa cuenta establecer cuál es el valor en costos. Entonces, lo que debemos ir considerando. Bajo ese apartado, entonces, tenemos acá un ejemplo. Dice, si existen 100 unidades al 50% de fase de acabado, equivaldrían a 50 unidades terminadas para fines de valoración, que era lo que ya mencionábamos. Entonces, de esta manera, vamos a determinar que el 50% del costo de producción de estas unidades que están inconclusas se toman en este periodo y el 50% restante se traslada al siguiente periodo. Generalmente se busca un equivalente para 3 factores. ¿Cuáles son estos factores que intervienen en el proceso de producción? Que eso es lo que quienes hemos trabajado procesos entonces de costos, establecemos que la materia prima, la mano de obra y gastos indirectos de fabricación son los que intervienen en el proceso productivo. Por lo tanto, entonces, se tiene que equiparar para efectos de costos de materia prima, de mano de obra y de gastos directos de fabricación. Te repito, estos van a afectar entonces el estado de costo de producción. En ciertas ocasiones el material puede estar totalmente suministrado y solo es necesario encontrar la equivalencia para el costo de conversión. En este caso, entonces, repito, pues ya se trasladó la materia prima y por lo tanto, entonces ya sabemos que eso va a servir para producir estas 150, 340 unidades que ya dispusimos. Sin embargo, entonces, lo único que tenemos que hacer acá es sacar la equivalencia en unidades monetarias para que ese costo quede registrado en el periodo correspondiente. Ese entonces el informe de costo que ya mencionamos, pues básicamente es el proceso que hemos venido desarrollando y por lo tanto entonces este informe de costo es un cuadro que muestra en forma continua los costos unitarios de producción de cada centro.
El mismo determina la evaluación de los inventarios finales, unidades retenidas y unidades perdidas en términos monetarios. ¿Cuáles entonces acá? Tenemos estas unidades que quedaron en proceso, las unidades que en realidad sí se fabricaron y las unidades que se echaron a perder. Simplemente recuérdese usted por pérdidas normales o también aquellas que efectivamente pues fueron pérdidas extraordinarias y que bajo el proceso legal vamos a considerar sus costos o gastos. Estos costos que me van a servir, repito, para tomar en cuenta o tener consideración de lo que es entonces el estado de costo de producción. ¿Qué procedimientos se utilizan entonces para calcular la producción equivalente o efectiva? Recuérdense que la producción equivalente o efectiva, dijimos, va a ser aquella que me va a servir para poder equiparar entonces los costos de las unidades que quedaron en producción. Bajo esa parte, les recuerdo, mis estimados y apreciables compañeros, entonces que para poder determinar el costo por proceso continuo, básicamente estamos hablando del costo promedio. ¿Por qué promedio? Recuerden, si dijimos, vamos a tener la sumatoria de los costos y los dividimos entre las unidades producidas. Y de esa manera sabemos entonces que el costo unitario simplemente se convierte en un costo promedio. ¿En qué consiste esto entonces? Simplemente consiste en valorizar al mismo precio tanto el inventario que había al principio del mes como la propia producción del mismo mes en la forma siguiente. O sea, en otras palabras, ¿qué estamos diciendo acá? Que vamos a considerar entonces un costo promedio igual, no importando las unidades que teníamos en producción del proceso anterior, del periodo anterior, más las producidas actualmente. Vamos a tener simplemente un precio común. ¿Qué hacemos entonces? No se toma en cuenta el grado de acabado alimentario inicial, solamente su importe que se adiciona a los costos del periodo para obtener el total de inversión en producción al final del ciclo productivo. En otras palabras, no vamos a considerar entonces si están a un 50, a un 100, a un 45, a un 90% de producción las unidades que verían del periodo anterior. Simplemente vamos a adicionar el importe. Cuando estamos hablando de importe, estamos hablando de unidades monetarias. Es decir, ¿cuánto es el costo que quedó pendiente de registrar en el periodo anterior? Y este se trata de este periodo, para que sumados con los costos del periodo van a darnos entonces el costo total. Y luego dividido entonces en las unidades producidas, tenemos acá ya el costo promedio unitario. Entonces, no se toma en consideración, repito, cuánto es lo que hace falta o lo que ya llevaba en proceso de producción. Simplemente vamos a estimar costos y estos dados en unidades monetarias. Bajo ese apartado, entonces, el volumen de producción trabajado está representado por las unidades en proceso al principio, más las nuevas unidades trabajadas en el periodo, suma que se convierte en producción equivalente. Es decir, entonces, acá vamos a considerar cuánto es lo que llevamos en proceso, cuánto es lo que tenemos ya terminado y también cuánto es lo que va a quedarse para el siguiente periodo y vamos a tener entonces la producción equivalente o efectiva, la sumatoria de unidades que van a servir para que podamos entonces nosotros aplicar el cociente. ¿Cuál cociente? Recuerden usted, la sumatoria de costos dividido las unidades producidas, que en este caso van a ser la producción equivalente o efectiva. Damos un pequeño ejemplo, pues por favor. Tenemos un inventario inicial de 1000 unidades al 55% de acabado. Me están dando a entender con esto. Que del periodo anterior, hablemos de acá, por ejemplo, que haya sido mensual. Que en el mes recién pasado se trasladaron para este mes, para el presente mes, 1000 unidades que venían en producción. O sea, estos no se terminaron, quedaron en un 55%. Por lo tanto, entonces se van a terminar en este periodo. ¿Pero qué me interesa? No me interesa saber el porcentaje de producción que ella llevaba, sino me interesa saber lo financiero, las unidades monetarias. Bajo esa parte, entonces acá decimos que el valor inventario inicial, o sea, de estas 1000 unidades que tenían pendientes un 45% para su terminación, equivalen a 1650 quetzales. Estamos ya representando acá las unidades monetarias, que es lo que nos va a servir para estimar nuestros costos.
La producción recibida en el mes, en este presente mes, fueron entonces de 9,000 unidades. Sin embargo, de estas 9,000 unidades, se terminaron solamente 7,000. Si usted hace entonces una resta de 9,000 unidades que se dispusieron trabajar en este periodo, se terminaron 2,000. Nos queda pendiente de producción 2,000 unidades. Entonces, 9,000 menos 7,000, 2,000 unidades. Entonces, ¿qué implica esto? Que el inventario inicial para el siguiente periodo, para el siguiente proceso, van a ser de 2,000 unidades. Así como nosotros recibimos 1,000 del proceso anterior, ahora estamos trasladando 2,000 al siguiente periodo. Y entonces vamos a considerar también en qué porcentaje estas unidades quedaron entonces en proceso de acabado. Entonces, por eso es importante, repito acá, establecer cuál es el traslado que se convertiría en inventario inicial para el siguiente periodo. Para poder producir estas unidades, se tiene una inversión de 30,000 quetzales, que va a servirnos entonces para que también establezcamos cuál es el costo. Recuérdese, el costo venido del periodo anterior del inventario inicial son 1,650 y ahora tenemos un costo de 30,000 para este periodo. Entonces, veamos que el costo va incrementándose. Según el informe final de producción del mes, es decir, establecieron entonces que la producción es efectivamente 8,000 unidades. Ahora, ¿de dónde salieron esas 8,000 unidades? Recuérdense que traíamos 1,000 unidades del proceso anterior que se terminaron en este periodo. Nosotros nos dispusimos a producir 9,000 unidades. Sin embargo, de estas 9,000 unidades se produjeron entonces y se terminaron efectivamente 7,000. ¿Qué hacemos entonces? 1,000 unidades que traíamos del proceso anterior más 7,000 que se produjeron estrictamente en este periodo van a ser entonces 8,000 unidades, que es la que está representado en este espacio, 8,000 unidades ya terminadas. Luego, por lo tanto, decíamos, 9,000 unidades que dispusimos producir, que fue la producción recibida en el mes, pero que de estas solamente se terminaron 7,000, nos queda un saldo de 2,000 unidades. 2,000 unidades que estas llevan un 65% de acabado. Entonces vean ustedes, por favor, efectivamente tenemos 8,000 unidades estrictamente producidas, terminadas para su comercialización, quedando pendientes 2,000 unidades a un 65% que estos se van a convertir en inventario inicial para el siguiente periodo. ¿Qué hacemos entonces, apreciables compañeros? ¿Cómo resolvemos esto entonces para determinar el costo unitario? De acuerdo a la información entonces que recabamos, tenemos acá el cálculo de la producción equivalente. ¿Y qué es la producción equivalente? Recuerden, si dijimos, la producción equivalente representa la cantidad de unidades terminadas más la equivalencia. ¿Y qué equivalencia? De los productos que quedaron en proceso y que vamos a traer para que su costo se determine en este periodo. Veamos entonces. Tenemos una producción terminada de 8,000 unidades. Recuerden, teníamos 7,000 estrictamente de este periodo y 1,000 unidades del inventario inicial. Hacen entonces 8,000 unidades. Tenemos para este periodo y que vamos a trasladar para el siguiente 2,000 unidades que no se han terminado de producir. Estas llevan un 65% de acabado. Entonces, ¿qué hacemos? Los equiparamos, le sacamos la equivalencia a unidades terminadas. Entonces, ¿qué hacemos acá? De manera sencilla. 2,000 unidades por el 65% que llevan de acabado, estos representan 1,300 unidades. Entonces, estas 1,300 unidades son las que equivalen a la producción terminada. Entonces, tenemos 8,000 estrictamente terminados, más 1,300 unidades que equiparan, o sea, son el equivalente de los terminados. Tenemos en total 9,300 unidades del periodo. En otras palabras, decimos entonces, el costo va a representar lo de 9,300 unidades. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo calculamos el costo unitario? Tenemos la inversión. ¿Cómo está integrada la inversión? El inventario inicial. Recuérdense que acá el inventario inicial no estamos tomando la cantidad de unidades, estamos tomando el costo. Voy a regresar un poquito para acá para que ustedes vean. Tenemos el inventario inicial ya estimado en costos, en unidades monetarias, de 1,650, que es lo que estamos trasladando entonces acá para nuestro cálculo. El inventario inicial, 1,650, los costos del mes, 30,000, eso nos da un total de 31,650. Ahora,
Aquí aplicamos el proceso promedio que habíamos dicho. Tenemos 31.650 dividido las 9.300 unidades. Entonces, estimados compañeros, porque estamos aplicando acá la fórmula siguiente, ¿cómo determinamos el costo unitario? La totalidad de la inversión, que son 31.650, dividido entonces las unidades producidas o su equivalente, que en este caso son 9.300 unidades, nos da un costo unitario de 340. Entonces, ya con ello, pues usted determina el costo de producción unitaria, en este caso 340, y le va a aplicar su porcentaje de ganancia para poder efectuar la venta o la distribución correspondiente. Entonces, tenemos acá el costo unitario de este bien. ¿Qué hacemos entonces si no queremos trabajar con un costo promedio? Simplemente utilizamos un procedimiento para calcular el precio más antiguo. Recuerde usted también que en la ley de autorización tributaria nos establece entonces que si no queremos utilizar el costo promedio, pues podemos utilizar entonces el costo histórico. Y en este caso el costo histórico es el precio más antiguo. ¿Qué hacemos para determinar el costo más antiguo? Este método consiste en valorizar la producción que resulte aplicando el precio del mes anterior hasta cubrir el número de unidades correspondientes al inventario inicial, aplicando al resto de la producción el precio que corresponda a las inversiones del propio mes. ¿Qué hacemos entonces? Se toma en cuenta la producción inconclusa que quedó del inventario inicial y que corresponde a producción del presente ciclo, más la producción puesta en el trabajo en el mes, y se resta la producción a unidades no terminadas del inventario final, obteniendo así la producción equivalente. Veamos entonces. ¿Cómo determinamos el precio antiguo? Vamos a decir, por ejemplo, que en el mes pasado el precio era de 350. Muy bien. Pero como me quedaron del mes pasado 1,000 unidades, entonces, ¿qué hago? Esas 1,000 unidades que estoy trayendo del periodo anterior, las voy a calcular o simplemente las voy a estimar a un precio de 350. Empiezo a sacar entonces eso es para efecto de salida del producto final. Empiezo a sacar entonces estas unidades, estas 1,000 unidades a 350, que fue el precio del periodo anterior. Luego voy a calcular el precio que corresponda a las unidades efectivamente producidas en este periodo, y entonces, por ejemplo, que el precio haya sido de 375. Entonces, al agotar las 1,000 unidades a 350, empiezo ahora a tener un costo individual, un costo unitario de 375. Ahí es donde ya empiezo a sacar el costo ya actualizado. Entonces, por eso se llama precio más antiguo. Regularmente esto se aplicaría también, recuerde usted, en un proceso de evaluación de inventarios, al método PEPS, primeros en entrar, primeros en salir. O sea, estamos hablando del precio. Estamos hablando acá entonces de que fue el precio más antiguo, pues hay que sacarlo a ese precio, es el primer precio que tenemos. Entonces, por eso vamos a aplicar también esta equivalencia. Y luego entonces considerar con ello los precios ya de manera posterior. Así vamos a calcular el precio más antiguo. Dándole continuidad, entonces, estimados compañeros, esperaría que nos puedan dar un poquito de tiempo por acá. Vamos a dar entonces continuidad a también lo que veníamos platicando con relación a las sociedades mercantiles. Inicialmente ya habíamos hablado de las sociedades anónimas, que dijimos estas son accionadas. Sin embargo, ahora para efectos contables pueden ocurrir los siguientes casos para la apertura de una sociedad anónima. Que el capital social esté autorizado, o el capital autorizado esté totalmente suscrito y pagado. O sea, simplemente yo autoricé 1,000 quetzales, suscribí 1,000 quetzales y pagaron 1,000 quetzales. No hay ningún inconveniente ahí en esa parte. El capital social autorizado no esté suscrito en su totalidad, pero sí pagada totalmente la parte suscrita. Yo autoricé 1,000 quetzales, ya comprometí, ya suscribí 800 y esos 800 ya me los pagaron. Entonces también se convierte en otro caso. Que el capital social autorizado no esté suscrito en su totalidad, ni pagada totalmente la parte suscrita. Entonces vuelvo a mi ejemplo. 1,000 quetzales autorizados, 800 suscritos, pero de esos 800 me han pagado 500. Ahí tenemos ya también otro tipo de casos. Que las acciones se coloquen sobre un valor nominal diferente, en este caso entonces con una prima, un sobrevalor, en este caso entonces un valor agregado, ¿sí? Entonces, si el valor de la acción, en este caso eran de 100 quetzales, yo les estoy negociando 125, tengo ahí entonces 25 quetzales de una prima sobre acción.
también es otro caso. O también considerar que las acciones se coloquen bajo su valor nominal, en este caso con descuento. Implica que si la acción vale 100, para poder negociar esta, entonces yo lo voy a negociar a 90, 85, 95, tengo un descuento que también implicaría un registro contable. Que haya más de una acción, una clase de acción, acciones ordinarias, preferentes, etcétera, tenemos entonces diferentes acciones. Que se trate de continuar el negocio establecido perteneciente a un comerciante o industria individual, en este caso la conversión de una industria o de una empresa individual a una sociedad anónima. Que se trate también de la conversión de una sociedad de personas, en este caso una sociedad colectiva, por ejemplo, en una sociedad anónima. Simplemente entonces cambio o transformación ahí de sociedades. Que se trate de la fusión de dos sociedades anónimas, la unidad entonces de sociedades anónimas. Acá tendríamos entonces, repito, este proceso. Veamos acá de manera rápida, perdonen ustedes, un caso. Entonces solamente vamos a ver el primer caso. Aquí tenemos la constitución de esta sociedad que está autorizando 1000 acciones a un precio de 200 cada uno y que estas han sido pagadas automáticamente en el banco. Entonces, si nos apegamos a las 3 etapas fundamentales del proceso de capital, que tendríamos simplemente 3 partidas, primero por la autorización, luego entonces por lo suscrito y luego por lo pagado. Veamos entonces cómo quedarían estas partidas. Por lo autorizado, simplemente acciones por suscribir a capital autorizado, los 200,000 que vienen entonces de 1000 unidades, en este caso acciones, por 200 quetzales. Luego el capital suscrito, suscriptores de acciones por suscribir. Recuerde usted acá que esta entonces, acciones por suscribir, va ya a desaparecer, puesto que efectivamente teníamos en la partida anterior, se había cargado, se está abonando, ya no existe esta cuenta y son los que haría suscriptores de acciones. Pero como este ya nos pagó, tendríamos entonces banco de suscriptores de acciones. Y nuevamente, si estaba cargado, ahora está abonado, esta cuenta desaparece. Por lo tanto, a una sola partida, esta nos quedaría bancos a capital autorizado. ¿Por qué? Porque simplemente ya fue totalmente pagado en su totalidad, entonces, las acciones que se establecieron. Entonces, observe usted ahí que las cuentas de acciones por suscribir y suscriptores de acciones simplemente pues se abonaron y cargaron, por lo tanto, pues estas ya no tienen razón de ser. Sin embargo, se hizo esa distribución para que entendiéramos cómo se dan los movimientos a través del estudio del capital, ¿sí? De acuerdo con ello, estimados compañeros, entonces agradecerles su atención el día de hoy, pedirles de favor que respondamos las interrogantes en su pantalla y de esa cuenta pues ir nuevamente fortaleciendo el proceso de los aprendizajes desarrollados en este momento. Dios me los bendiga, nos estaríamos saludando entonces en nuestra siguiente clase. Éxitos y bendiciones.